En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 16, de 100 años de soledad, y vamos a examinar aquí una serie de hechos que tienen que ver en la fábula para interpretarlos desde los criterios que exponemos en la crítica de la razón literaria para hacer comprensible al conocimiento humano, a la inteligencia humana, lo que la literatura es. Aquí nos encontramos con el mito del diluvio. El mito del diluvio en la literatura. Voy a referirme, para ponerles en antecedentes de los hechos que ocurren en este capítulo. Una vez que se ha provocado una revuelta laboral, política, incluso de consecuencias militares, como respuesta a las exigencias que la compañía bananera gringa estaba imponiendo a los trabajadores de Macondo, pues la compañía bananera dice haber firmado un pacto de acuerdo con los trabajadores, pero en realidad lo que ha hecho ha sido abandonar Macondo y condenar Macondo a la ruina. Es decir, los trabajadores exigían a la compañía bananera, a la explotación bananera, unas condiciones laborales dignas, es decir, derecho a medicina, derecho a tener excusados, es decir, lavabos y urinarios, y en fin, unas condiciones higiénicas mínimas donde la vida fuera posible. Y la compañía bananera gringa pues se negó a todo este tipo de cuestiones, provoca una masacre de 3.000 muertos y abandona Macondo, condenando a Macondo a la miseria y a la pobreza. Bien, eso es lo que teóricamente sucede, eso es el contenido de la narración. Ahora bien, ¿cómo se formaliza este contenido? ¿Cómo se literaturiza esta serie de hechos? Es algo de lo que hay que dar cuenta desde el punto de vista de la crítica literaria. La novela de Márquez presenta un diluvio, una especie de diluvio. Llovió, dice aquí, llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Es decir, que llovió durante, aquí hay una elipsis del adverbio, no es que llovieran 4 años, 11 meses y 2 días, como si este fuera el complemento directo o el implemento del verbo llover, ¿no? Sino que llovió durante 4 años, 11 meses y 2 días, en un estilo nominal elíptico. Bien, es decir, casi 11 años, excepto 28 días, ¿no? Podríamos decir. Bien, la narración, la novela, insisto, presenta a los gringos como los artífices de este diluvio. Y alguien dirá, no es posible controlar la climatología hasta el punto de disponer que determinados acontecimientos atmosféricos o meteorológicos puedan provocar la destrucción de una población. Bien, tampoco es posible que un ser humano ascienda a los cielos o ascienda a la exosfera como hace Remedios la Bella. Tampoco es posible que un cura, después de tomarse un tazón de chocolate, levite levantándose 15 centímetros sobre el suelo. Tampoco es posible que alguien dure 148 años. Es decir, que estos episodios que forman parte de lo que en crítica literaria se ha denominado realismo mágico, que consiste en aceptar lo sobrenatural como algo completamente natural en el ámbito doméstico porque se está remitiendo a un tipo de sociedad que concibe la literatura como una exaltación de acontecimientos antiheroicos frente a lo que era la epopeya clásica o tradicional que presentaba lo sobrenatural como soporte de hechos fuertemente heroicos. Es decir, estamos hablando ya de una sociedad de cobardes, de una sociedad de miserables que es nuestra sociedad contemporánea, incapaz de llevar a cabo lo que hicieron pues nuestros antepasados, a veces no tan lejanos en el tiempo, no hace falta retrotraerse a la Ilíada homérica, basta simplemente. ¿Quién puede hoy día ser un Hernán Cortés? ¿Quién puede ser hoy día un Francisco Pizarro? En una sociedad de cobardes como la nuestra, en una sociedad de impotentes como la nuestra, lo más que puede hacer la gente es imaginar que levita y que se levanta 15 centímetros sobre el nivel del suelo. Eso es a lo más que puede aspirar un mundo como el nuestro, hecho de mediocridades colectivas, ¿no? Como decía el coronel Aureliano Buendía, la democracia es un régimen de pobres diablos, en definitiva. Bien, llovió 4 años, 11 meses y 2 días. El mito del diluvio como la destrucción, como utilizando el término anglosajón, reseteo, como un reinicio de la población. Pero es que la población de Macondo no se reinicia.
sino que queda sometida completamente a una degradación, a un nivel de pobreza irreversible, es decir, nunca va a volver a su prosperidad. Decía hace un momento que la novela, la narración, atribuye a los gringos el poder, la competencia, la capacidad de manipular meteorológicamente los acontecimientos atmosféricos, los hechos atmosféricos, para desencadenar la devastación de un territorio. No es nuevo, esto se ha dicho con anterioridad. En la edición que manejo, en la página 343, se dice que dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la divina providencia, modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio, etcétera, etcétera. Bien, nunca estos recursos estuvieron reservados a la divina providencia, salvo en la creencia de los creyentes, valga la redundancia. Pero en la lógica de la novela, y recordemos que esta es una novela que se adscribe a la genealogía de la literatura sofisticada o reconstructivista, dentro de la cual los hechos sobrenaturales se explican por sí mismos, es decir, no podemos fundamentar la explicación de hechos sobrenaturales apelando en literatura a construcciones o interpretaciones científicas que no forman parte de la literatura. Ya he dicho muchas veces que una tormenta en la literatura tiene una explicación literaria, pero no una explicación meteorológica. Es decir, que el diluvio literario tiene una explicación literaria, el diluvio en una novela tiene una explicación literaria, pero no una explicación meteorológica. No deja de ser simpático por esta razón que alguna gente se haya dedicado a buscar interpretaciones científicas al diluvio que aparece en el Génesis. Eso es como tratar de construir un escáner para identificar los lugares por los cuales transitó Dante y Virgilio a lo largo de la Divina Comedia, es decir, no sé, o buscar los huesos de Don Quijote en algún lugar de la Mancha, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que le ocurre a la gente que se toma en serio la literatura y que no sabe distinguir lo que es la literatura sofisticada o reconstructivista de la literatura crítica o indicativa, de la literatura primitiva o dogmática, de la literatura programática o imperativa, o simplemente de un texto de historia, o de un texto periodístico, de un tratado de anatomía patológica, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que, dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la divina providencia, los gringos modificaron el régimen de lluvias. Esto explica que tras el conflicto laboral con los trabajadores de la explotación bananera, los gringos hayan dispuesto que lloviera durante 4 años, 11 meses y 2 días. Tras este periodo de lluvias, Macondo queda completamente invalidado, queda completamente esterilizado para la vida normal, y solo sobrevive la miseria, la pestilencia y la degradación. Naturalmente esto es una interpretación no solamente simbólica de qué es lo que ocurre en una sociedad humana cuando huérfana de Estado, cuando carente de una política que preserve a quienes forman parte de ella de los males que la pueden acechar, queda precisamente a merced de estos males y no tiene ninguna capacidad de reacción ante ellos. Claro, esto es lo que lleva sucediendo a la hispanidad prácticamente desde el siglo XVIII, que no hay una reacción original frente al poder hegemónico adverso, sea este poder hegemónico el que procede del mundo anglosajón o protestante, o sea del que puede proceder de otros poderes hegemónicos emergentes como el caso de China. Es decir, en estos momentos Hispanoamérica está a merced de potencias como China, Rusia o Estados Unidos. El caso de Venezuela es el más triste de todos ellos, en realidad. El hispanismo, la hispanidad, no tiene una alternativa a estos depredadores externos, porque desde que Bolívar, subvencionado con dinero inglés, francés y de los bancos gringos, hipotecó Hispanoamérica, provocando la división de estos espacios políticos, de esta geografía política que antes estaba perfectamente unida. No deja de ser estúpido, completamente estúpido, que alguien como Simón Bolívar pues pretendiera establecer una unidad de una hispanidad que ya estaba unida cuando él lo único que estableció fue la desunión entre los pueblos hispánicos, en definitiva, ¿no? Ni más ni menos. El caso es que llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio y el norte mandaba unos huracanes que desportillaron techos y derribaron paredes y desenterraron de raíz las últimas cepas de las plantaciones, como ocurrió durante la peste del insomnio, etcétera, etcétera. La noche en que el señor Brown
el gringo, el gerifalte de la compañía bananera, la noche en que el señor Brown convocó la tormenta, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decirse con esto que se responsabiliza a los gringos gestores de la industria bananera como artífices de la gestión que desencadena esa tormenta. No se pueden dar detalles, ni se pretende que literariamente se den detalles, pero ya digo, la tormenta en una novela tiene una explicación literaria no meteorológica, no científica. Por lo tanto, esto es lo que ocurre con los pueblos que, carentes de iniciativa y carentes de originalidad, como le ha ocurrido a la hispanidad prácticamente desde el siglo XVIII, desde la llegada al trono de España de la dinastía borbónica, dinastía afrancesada que destruyó la originalidad del hispanismo, pues queda completamente desposeída, insisto, de su propia personalidad y a merced del poder hegemónico adverso, sea cual sea el poder hegemónico exterior. Desde el siglo XVIII, muchos españoles, inducidos por sus élites, tienen la costumbre de ver en Europa algo más valioso que lo que hay en España, hasta el punto de que esto llegó, en palabras de Ortega y Gasset, a la célebre frase, desastrosa completamente, de considerar que España es el problema y Europa la solución. Esto solo lo puede decir un gilipollas, lo digo abiertamente, sin ningún tipo de perdón. Es decir, porque la hispanidad es el problema, no España, la hispanidad, incluyendo a Hispanoamérica, no es el problema, sino que es la solución. El problema ha sido siempre Europa. El problema ha sido siempre Europa. El problema del mundo ha sido siempre Europa, y concretamente Alemania, desde Lutero, que fue quien fragmenta la cristiandad a cambio de nada, a cambio de una mitología, en definitiva, a cambio de reemplazar la mitología católica por la mitología protestante. Casi podríamos decir que quien desencadena esta tormenta en Macondo es el protestantismo. Es el dies irae del protestantismo que, ante la imposibilidad de seguir ejerciendo el imperialismo depredador gringo, destruye Macondo en los términos que se relatan en el capítulo 16 de 100 años de soledad. Esto está clarísimo. Es cierto que toda mitología de las culturas antiguas pretende siempre insistir en que ha habido un diluvio universal. Quiero decir, el tópico, el tema, el motivo del diluvio universal es característico de las culturas antiguas, pero de las culturas más que antiguas diríamos incluso arcaicas. Es decir, en el Génesis se relata en la mitología del diluvio universal. En el poema de Gilgamesh se habla también del equivalente al diluvio universal. Hasta tal punto que todos los antropólogos han hablado con frecuencia, para dignificar las culturas antiguas, de un episodio en el que estas culturas antiguas, de alguna forma oral o de alguna forma escrita, se han referido al mito del diluvio universal, en virtud del cual un patriarca elegido selecciona a aquellas familias más puras o una pareja de animales más puros que deban sobrevivir, los recluye en un arca o en una fortaleza flotante y finalmente sobreviven a las inclemencias del diluvio. Y esto ha sido así hasta tal punto que no hay antropólogo que se precie que no haya indagado y, si fuera necesario, inventado para la dignificación de su propia cultura la existencia de un diluvio en una época muy remota, en virtud del cual a ese diluvio haya sobrevivido la especie de la cual ese antropólogo o esa cultura a la que trata de defender o de dignificar procede. Esto es algo muy propio de antropólogos, de filólogos, de historiadores y de toda esta gente que, en lugar de trabajar para la antropología, para la filología o para la historia, trabaja para su pueblo. Y entonces trata de dignificar históricamente a su pueblo, trata de dignificar filológicamente a su lengua, o trata de dignificar antropológicamente a su parentela. A su parentela hipotética, porque claro, en definitiva todos procedemos de los neandertales, o de los póngidos incluso, si me apuran. Pero nadie se preocupa, ¿verdad?, de dignificar la forma que tenían los neandertales de masticar y de parecerse a ella. Pero sin embargo sí se puede dignificar la forma que podían tener los celtas de hacer madreñas, si es que los celtas hacían madreñas, por ejemplo, o la forma que tenían, pues no sé, los aztecas de comerse crudos los corazones de los enemigos, por ejemplo, ¿no? Eso ni los nazis lo hacían, y sin embargo lo hacían los aztecas. Entonces, claro, cuando el antropólogo, el filólogo o el historiador de turno, en lugar de servir conocimientos a la antropología, a la filología y la historia, lo que hacen es servir mitologías filológicas, mitologías históricas y mitologías
antropológicas, pues tenemos las interpretaciones que con frecuencia se inventan para dignificar sus propias culturas. Esto se nota particularmente, y ya lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir aquí, cuando se habla de la invención de la rueda y del descubrimiento de la rueda y de la llegada de la rueda al continente americano, a América. Todos sabemos que el uso de la rueda, lo que podríamos llamar la invención de la rueda, se sitúa en el cuarto o quinto milenio antes de nuestra era en la geografía mesopotámica. Que desde luego 3000 años antes de nuestra era la rueda ya opera en Mesopotamia, 1500 años antes opera en Egipto y hasta 1492 la rueda no llega a América, porque las culturas precolombinas no usaban la rueda, no conocían la rueda. Entonces la interpretación de los antropólogos es muy simpática, porque los antropólogos que tratan de salvar el culo en este contexto a las culturas precolombinas lo que dicen es que no necesitaban la rueda, porque dada la orografía del continente americano, la rueda no era operativa para los desplazamientos. Claro, esto es de lo más cómico que puede haber, o sea, esto ni Gila o Chiquito de la Calzada cuenta chistes más graciosos que estos que cuentan los antropólogos. La cuestión es si la orografía cambió repentinamente a partir del 12 de octubre de 1492, porque entonces empezaron a usar la rueda. Entonces, a mí que me expliquen si la orografía cambió a partir del 12 de octubre de 1492 y entonces la rueda empezó a ser útil, o si es que las culturas precolombinas no daban ni para la rueda. Que es en definitiva lo que hay que hacer, y hay que perder el miedo, en definitiva, reconocer este tipo de cosas, porque sea cobarde el que por cobarde se tenga, en este punto. Entonces, claro, estos antropólogos dan vergüenza ajena y propia, porque suponer que alguien se pueda creer esta patochada, pues es evidentemente inaudito y completamente intolerable, Los españoles de 1492 llevan la rueda a América, que era algo absolutamente desconocido, era una tecnología completamente desconocida, no por la orografía del terreno, sino por las competencias de sus habitantes, ni más ni menos. Como también le gustaban los corazones crudos de sus colegas, de sus compatriotas. El caso es que el nieto del coronel Aureliano Buendía, el Aureliano II, que este ya era nieto del coronel Aureliano Buendía, si no me equivoco, pues que es sobrino, no, nieto, realmente nieto, del coronel, ya pertenecía a la siguiente generación. Hubiera sido nieto si hubiera descendido, pero ya le correspondía al tercer nivel de la generación. Aureliano II, para entendernos, la tercera descendencia, aunque aquí se llama Aureliano II, la tormenta le sorprende en casa de su mujer. Curiosamente, casualmente, él siempre estaba en casa de su concubina, pero el día que estalla la tormenta, cuando el señor Brown convoca la tormenta, él se encuentra en casa de su mujer por casualidad. Porque normalmente estaba de parranda o en casa de su concubina. Entonces, él dijo que iba a esperar ahí hasta que escampara la tormenta, pero no pudo salir. De tal manera que había ido a la casa por algún asunto casual la noche en la que el señor Brown convocó la tormenta, y Fernanda, su mujer, trató de auxiliarlo con un paraguas medio desvarillado que encontró en el armario. No hace falta, dijo él, me quedo aquí hasta que escampe. No era, por supuesto, un compromiso ineludible, pero estuvo a punto de cumplirlo al pie de la letra. Es decir, estuvo casi durante 4 años, 11 meses y 2 días en casa con su mujer. Viéndolo montar picaportes y desconectar relojes, Fernanda, su mujer, se preguntó si no estaría incurriendo también en el vicio de hacer para deshacer. Como el coronel Aureliano Buendía con los pescaditos de oro, Amaranta con los botones y la mortaja, José Arcadio II con los pergaminos y Úrsula con los recuerdos. Es decir, toda la genealogía de los Buendía no ha hecho nunca nada útil en su vida, salvo hacer cosas para deshacerlas, pero no ha hecho nunca nada útil, no ha construido una sociedad política duradera, no ha construido una sociedad política resistente a los enfrentamientos con los adversarios posibles, entre ellos los gringos, sino que han dejado que su sociedad política estuviera inmediatamente colonizable por un imperio depredador, no por un imperio que compartiera con ellos su tecnología, no por un imperio que compartiera con ellos sus relaciones biológicas, mezclándose biológicamente con ellos. No había mezclas, los gringos vivían en un gallinero electrificado y los demás vivían en su pestilencia. Y, por supuesto, no desarrollaron Macondo fundando o ampliando la ciudad, sino que convirtieron a Macondo en una factoría, de tal manera que, una vez que la factoría resultó improductiva,
procedieron a la destrucción absoluta de Macondo, ¿no? Esos son los imperios depredadores que no tienen nada que ver con lo que fue el imperio español, que les dejó su lengua, sus universidades, la rueda, entre otras cosas, y muchas otras cuestiones. Después de esto ya no hay diferencias entre la hispanidad hasta que llegó Bolívar y las inventó, con dinero británico, con dinero anglosajón, con dinero afrancesado. El que quiera seguir creyendo en esas mitologías naturalmente puede hacerlo, pero sea ruin quien por ruin se tiene. La añoranza tardía de tantos oficios inútiles como hubiera podido hacer y no hizo en la vida. Eso es lo que siente el descendiente del coronel Aureliano Buendía, también llamado Aureliano, es decir, la conciencia de la inutilidad, el no haber servido para nada, el ser un chapucillas en su propia casa, porque llueve y no puede salir de casa, ¿no? Fue uno de esos días en que, en un descuido de Fernanda, apareció en el corredor el pequeño Aureliano, es decir, el hijo de Meme Buendía y de Mauricio Babilonia, el que va a ser después alguien que mantiene una relación incestuosa con su tía, criada casi como una pequeña hermana mayor, Amaranta Úrsula, y entre los dos tendrán el último colita de cerdo que se llevarán las hormigas en la absoluta y definitiva destrucción de Macondo. Aquí aparece este niñito pequeño, le cortó el pelo cuando lo encontró, es decir, apareció en el corredor el pequeño Aureliano y su abuelo conoció el secreto de su identidad, supo quién era. Le cortó el pelo, lo vistió, le enseñó a perderle el miedo a la gente y muy pronto se vio que era un legítimo Aureliano Buendía. Sí, tan legítimo como todos, tan animalito como todos. En eso consiste la legitimidad de los Buendía, en ser un animal acreditado, no acreditado por la NECA acredita otro tipo de valores, digo yo. No estoy muy seguro tampoco, pero bueno, quiero decir que acreditado esta legitimidad de los Buendía como animalito que es. Con sus pómulos altos, su mirada de asombro y su aire solitario. Para Fernanda fue un descanso. Hacía tiempo que había medido la magnitud de su soberbia, pero no encontraba cómo remediarla, porque mientras más pensaba en las soluciones, menos racionales le parecían. Esta es una definición muy adecuada de una patología. A los enfermos que adolecen de una patología psicológica, la solución les parece siempre algo irracional. Las mejores soluciones les parecen siempre procedimientos irracionales. Es decir, les parecen procedimientos muy poco o nada racionales, porque les resultan totalmente irracionales. Y es lo que le ocurre a Fernanda del Carpio. Fernanda del Carpio protagoniza aquí un episodio de discusión doméstica entre cónyuges. Es decir, es un momento en el que ella se encuentra en un callejón sin salida como todos los macondinos, pero se encuentra con un hombre que no sirve absolutamente para nada, con un presunto marido que no sirve absolutamente para nada. Es decir, de repente está conviviendo con su cónyuge, con su esposo, como dicen en Hispanoamérica, con su marido, con su hombre, como dicen en algunos pueblos de Asturias, el hombre, ¿quién la trajo? ¿Quién la llevó? El hombre, ¿no? Pues aquí lo mismo, el hombre se encuentra con el hombre en casa y no sabe qué hacer con él. Tampoco él sabe qué hacer con ella. Pero es que no saben hacer nada, nada de nada. Porque hubiera preferido morirse a ponerse en manos del único médico que quedaba en Macondo, el francés extravagante que se alimentaba con hierba para burros. Bueno, yo tengo que reconocer que he tenido que ensayar mucho este momento para no explotar de risa leyéndolo aquí. O sea, aquí he llegado ya muy reído para mantener la seriedad en este punto. Porque, claro, hablar de un médico y calificarlo de el único médico de Macondo para decir que de ninguna manera iría a consultar nada con ese médico porque era francés extravagante que se alimentaba con hierba para burros, me van a permitir que yo no haga ningún comentario sobre este asunto, ¿de acuerdo? No haga ningún comentario sobre este asunto, porque si ustedes necesitan que se lo explique, entonces dedíquense a cualquier cosa menos a leer literatura, dedíquense a otra cosa. Hay muchas cosas en este mundo a las que la gente se puede dedicar, incluso a solicitar acreditaciones a la NECA, pero por favor no lean literatura. Yo simplemente se lo voy a leer de nuevo. Es una mujer que tiene que aguantar a su marido en casa
su marido tiene que aguantar a su mujer en casa, no se aguanta ni el uno ni el otro, porque nunca se han preocupado ni el uno ni el otro, porque ella es una psicópata obsesionada con la religión y él es un psicópata obsesionado con el sexo y las parrandas, las juergas, no tienen nada en común. Entonces ella se resignó a aguantar que pasara la lluvia y se normalizara el correo, y mientras tanto se aliviaba de sus dolencias secretas con recursos de inspiración, porque hubiera preferido morirse a ponerse en manos del único médico que quedaba en Macondo, el francés extravagante que se alimentaba con hierba para burros. Y lo vamos a dejar aquí. Esta mujer, Fernanda del Carpio, para que nos entendamos, tiene un problema en la matriz, y es que la matriz se le desplaza hacia abajo y tiene que poner un pesario. Un pesario es un dispositivo que permite ajustar la matriz. Vamos, yo no soy ginecólogo ni obstetra, pero se me permitirá que comunique esto en los términos más coherentes para anotar esta cuestión. Esto lo explica el propio texto, la propia novela lo explica más adelante, no estoy yo aquí demostrando conocimientos que no me competen, en definitiva. El caso es que en este contexto se produce también la muerte, porque la vida continúa. Dentro de la miseria, la vida también continúa. El problema de la miseria es que no suprime la vida, sino que la preserva en unas condiciones infrahumanas. En este contexto totalmente diluviano, se produce la muerte del coronel Gerineldo Márquez. Y el entierro es uno de estos entierros que se dan en la literatura, como en La Regenta se daba el entierro de Santos Barinaga, en el que por cierto también diluviaba. El entierro se produce del modo siguiente, lo vamos a leer primero y lo vamos a examinar después. No habría podido concebirse un cortejo más desolado, es decir, se producen unas circunstancias absolutamente desoladoras. La muerte del que presuntamente fue uno de los que acompañó en esos gloriosos alzamientos nacionales, gloriosos por sus estrepitosos fracasos, al coronel Aureliano Buendía. Quiero decir que fue uno de esos colaboradores que presuntamente protagonizaron esos presuntamente gloriosos alzamientos militares, que lo único que provocaron fue desorden, caos, muertes y el triunfo del bando enemigo. Bien. Un cortejo más desolado. Habían puesto el ataúd en una carreta de bueyes sobre la cual construyeron un cobertizo de hojas de banano. Pero la presión de la lluvia era tan intensa y las calles estaban tan empantanadas que a cada paso se atollaban las ruedas y el cobertizo estaba a punto de desbaratarse. Es decir, aquello parecía un entierro de carnaval, una vez más, pero con un componente trágico, con un componente dramático. Los chorros de agua triste, nótese la hipálaje, porque lo triste no es el agua, lo triste es la escena en general, el teatro del entierro en general. Los chorros de agua triste que caían sobre el ataúd iban ensopando la bandera que le habían puesto encima, y que era en realidad la bandera sucia de sangre y de pólvora, repudiada por los veteranos más dignos. Es decir, que quienes gestionaron ese entierro era ya lo peor que podía quedar en la población de Macondo. Sobre el ataúd habían puesto también el sable con borlas de cobre y seda, el mismo que el coronel Gerineldo Márquez colgaba en la percha de la sala para entrar inerme al costurero de Amaranta. Detrás de la carreta, algunos descalzos y todos con pantalones a media pierna, chapaleaban en el fango los últimos sobrevivientes de la capitulación de Neerlandia, llevando en una mano el bastón de carreto y en la otra una corona de flores de papel descoloridas por la lluvia. Bien, esta imagen es muy desoladora, evidentemente, pero es la imagen de Hispanoamérica con Bolívar. Esto es lo que consiguió Bolívar, realmente. Esta es una de las imágenes más patéticas de lo que es Hispanoamérica sin España, una de las imágenes más patéticas de lo que son estos 100 años de soledad, ya casi 200 años de soledad, de Hispanoamérica sin un Estado fuerte. Imagínense lo que hoy habría sido un Estado hispanoamericano desde el México original, es decir, la mitad sur de los actuales Estados Unidos hasta la Patagonia, pasando por Filipinas, España, Guinea Ecuatorial, el Sáhara, etc. Imagínense lo que serían estos estados hispánicos. Pues una potencia que descalabró Bolívar
trabajando para el inglés, directamente. Esos son 100 años de soledad. Es la imagen patética. Esta imagen no se les olvide nunca, porque es una de las más expresivas de 100 años de soledad. Y concluye así. Aparecieron como una visión irreal en la calle que todavía llevaba el nombre del coronel Aureliano Buendía. Y todos miraron la casa al pasar y doblaron por la esquina de la plaza, donde tuvieron que pedir ayuda para sacar la carreta atascada. Úrsula se había hecho llevar a la puerta por Santa Sofía de la Piedad. Siguió con tanta atención las peripecias del entierro que nadie dudó de que lo estaba viendo, sobre todo porque su alzada mano de arcángel anunciador se movía con los cabeceos de la carreta. Bien, esa es una de las imágenes más tristes que nadie puede ver en literatura de Hispanoamérica. Digo en literatura porque en la realidad hay imágenes muchísimo más desoladoras. Cualquiera que tenga mi edad podrá recordar la imagen de una criatura que después de una catástrofe meteorológica quedó medio sepultada en los restos de aquella destrucción. No la podían sacar y murió, siendo una niña, en unas condiciones terribles, porque a pesar de que la prensa, yo no sé si macabramente o no, le cedía voz e imagen para que hablara, la gente de mi edad podrá recordar esto, y la gente mayor también, pero es esa imagen triste, terrible, de una Hispanoamérica a la que Bolívar vendió. Por eso Bolívar no tiene perdón de nadie, no tiene perdón de nadie absolutamente. Bolívar fue el principal responsable de la tragedia contemporánea de Hispanoamérica. Esa imagen de Hispanoamérica que se ha recogido en tantos episodios literarios y que sigue todavía muy vigente, muy presente, es algo que la hispanidad no debería tolerar sobre sí misma. Pero mientras sigáis cantando la leyenda rosa de los gringos, mientras sigáis cantando la leyenda negra que os han fabricado los artífices de la hegemonía protestante, seguiréis celebrando funerales como los de Gerineldo Márquez, y en esas mismas condiciones. A esto yo me niego completamente, me niego de manera completa. Yo no necesito a los políticos para defender la hispanidad. Quienes sí creemos en el hispanismo y en la hispanidad no necesitamos a ningún político que esté a nuestro lado. Nosotros estamos enfrente de esos políticos directamente. Cada uno de nosotros debe de vivir nuestra vida, nuestros minutos de vida, nuestras horas de vida, como si de ellas dependiera la hispanidad de la que formamos parte. Esto es absolutamente fundamental. Y quien no lo quiera hacer, pues que siga trabajando para el inglés, para el señor Brown, y que sepa que al final pues acabará con un rabo de cerdo en boca de las hormigas que destruyen Macondo, en definitiva. Úrsula espera que pase la lluvia para morirse. Es la prolepsis de la muerte anunciada, es la crónica de otra muerte anunciada, ¿no? Es verdad, dijo ella, nada más estoy esperando que pase la lluvia para morirme, en definitiva. El caso es que vio con una impotencia sorda cómo el diluvio fue exterminando sin misericordia una fortuna que en un tiempo se tuvo como la más grande y sólida de Macondo y de la cual no quedaba sino la pestilencia. Es decir, de esa fortuna solo quedaba ya la pestilencia. Esto quien lo ve es Aureliano II. Aureliano II era quien en su momento había empapelado su casa por dentro y por fuera con billetes de peso, de a peso. El que derrochaba champán por todas partes y el que destazaba animales para montar auténticas orgías y comilonas. Hoy ya no tienen apenas qué comer. Y la situación aún se agravará mucho más. En un momento dado, a pesar de la lluvia, visita a Petra Cotes y Petra Cotes le dice: a buena hora, dijo. Estaba envejecida en los puros huesos y sus lanceolados ojos de animal carnívoro se habían vuelto tristes y mansos de tanto mirar la lluvia. Es decir, la decadencia es absoluta en todas partes. Los animales muertos, los animales atollados en vida, etcétera, etcétera, es la ruina general que preludia la destrucción final, definitiva, irreversible de Macondo. Aureliano II regresó a casa
a la casa con sus baúles, convencido de que no solo Úrsula, sino todos los habitantes de Macondo estaban esperando que escampara para morirse. Bien, esto resume la actitud de mucha gente que vive en la Hispanidad. Parece que está esperando a morirse y que las cosas se resuelvan por sí mismas, que las cosas se hagan por sí mismas y que los problemas pues dejen de serlo por sí mismos. Y los problemas no se resuelven por sí solos, los problemas se transforman, pero hay que intervenir en esas transformaciones para impedir que un problema nos cueste la vida. Y se agotan las existencias, se agota absolutamente todo, pero nadie hace absolutamente nada. Nadie hace absolutamente nada. No hay una respuesta ante la necrosis colectiva, ante la degradación colectiva de su sociedad humana ya despolitizada, desarticulada. Es decir, nadie hace absolutamente nada por evitar un desenlace fatal, un desenlace fatal que es la destrucción, que es el nihilismo absoluto, que es en lo que termina la novela. Es lo mismo que hoy ocurre en la Hispanidad. Nadie hace absolutamente nada que no redunde en un beneficio propio inmediato. Es decir, que se trabaja para, insisto, se trabaja para el enemigo, se está trabajando para el enemigo. Y la gente cree que con las independencias, la gente cree que con las individualidades, la gente cree que con la fragmentación todo funciona mejor. Entonces a la gente se le proporciona la lengua ni siquiera de sus antepasados, sino de los sectores más retrasados de la población, más ignorantes de la población. Entonces cuando una sociedad toma como modelo hablar como habla la gente más ignorante de su entorno, pues es una sociedad que está condenándose a un fracaso, aunque no lo quiera ver. Y el hecho de que no lo quiera ver incrementa las posibilidades de ese fracaso. Mejor para el resto de los pueblos y de los enemigos. Hoy mismamente la prensa publica que una ministra dispondrá las posibilidades de que la gente pues, pueda superar el bachillerato con asignaturas suspensas. Da igual, eso ya venía ocurriendo hace mucho tiempo, ya se practicaba en la universidad desde hace mucho tiempo. Por si ustedes no lo saben, en las universidades hay una cosa que se llama evaluación curricular, de tal manera que por votos se reúnen alumnos y profesores todos juntos y votan que aquellos alumnos que tengan 2 asignaturas suspensas al terminar su carrera, pues se les aprueba, se les da la graduación hoy, la licenciatura antes, y de esta manera, pues licenciados en medicina son personas, pueden licenciarse en medicina, alumnos, gente que tengan 2 materias suspensas, pueden licenciarse o graduarse en ingenierías o en derecho, o en filologías o en historia, en cualquier carrera, gente que tenga 2 materias suspensas. De esta manera se evitan registrar fracasos universitarios, alcanzamos nuevos puntos o más puntos más altos en los índices de calidad internacionales. Es como operan en el mundo anglosajón, es decir, cuando una determinada universidad tiene unos altos índices de éxito académico se debe precisamente a que la gente torpe se la aprueba sin más y ya está. Es decir, como las víctimas del coronavirus. Países que tienen menos víctimas en el coronavirus son aquellos que no las cuentan simplemente. Esta es la única forma de tener éxito, haciendo trampa y gestionando la mentira. Entonces, claro, recientemente me comentaba también un colega que en un examen medieval había hecho una pregunta relativa a cómo se llamaba el caballo del Cid. Claro, estas preguntas eran de la EGB nuestra. Cuando nosotros estudiábamos EGB, una de las preguntas que nos hacían era cómo se llamaba el caballo del Cid y cómo se llamaba su espada. Eran Babieca y Tizona. Hoy día esas preguntas son de universidad, son de literatura medieval universitaria. Bien, bueno, pues entre las respuestas que se dieron a cómo se llamaba el caballo del Cid, algunos dijeron Babieca, otros dijeron tapioca y otros dijeron vinaca. De manera que, bueno, al final pueden votar y a ver si sale Babieca, tapioca o vinaca. Pero nótese, como decía otra persona presente en la anécdota, que no iban tampoco muy descaminados, porque de babioca a vinaca, a tapioca hay algo, pero llegará un momento en que el caballo del Cid se llamará Manolo. Manolo. Entonces todavía estamos en la época del vinaca y del tapioca para llamar a Babieca por un nombre equivocado, pero llegará un momento en que el caballo del Cid se llame Manolo. Ya lo verán. Yo prefiero no verlo, pero ya cuando todo se andará. Entonces ese es el nivelazo al que la democracia
ha conducido la educación y el sistema educativo. Porque esto lo ha hecho la democracia, esto no lo hicieron otros, esto lo hicieron los demócratas. Bien, de tal manera que arruinada Macondo, arruinada la población de Macondo por esta situación, en un momento dado, Fernanda del Carpio le dice a su marido: así que le fue pasando el tiempo entre el coloso de Rodas y los encantadores de serpientes, su esposa le anunció, a Aureliano II, que no quedaban más de 6 kilos de carne salada y un saco de arroz en el granero. ¿Y ahora qué quieres que haga?, preguntó él. O sea, como quién, ¿acaso soy yo responsable de que llueva, no? Yo no sé, contestó Fernanda, eso es asunto de hombres. También hay que echarle cara al tema. O sea, esto es asunto de hombres, como quien los hombres se ocupan de esto y las mujeres nos ocupamos de lo otro, como si eso fuera tan fácil, así resuelto, ¿no? Bueno, dijo Aureliano II, algo se hará cuando escampe. Es decir, esta es la solución que las élites del hispanismo dan a los problemas de la hispanidad. Dios proveerá, algo se hará cuando escampe. Siguió más interesado en la enciclopedia que en el problema doméstico. Es un hombre inútil, como todos los Buendía, todos han sido completamente inútiles. Uno preocupado por las tonterías de Melquíades, que fue el fundador de la genealogía, y Aureliano II, preocupado por la nada. Fernanda, que se paseaba por toda la casa doliéndose de que la hubieran educado como una reina para terminar de sirvienta en una casa de locos, con un marido holgazán, idólatra, libertino, que se acostaba boca arriba a esperar que le llovieran panes del cielo, mientras ella se destroncaba los riñones tratando de mantener a flote un hogar emparapetado con alfileres, donde había tanto que hacer, tanto que soportar y corregir, desde que amanecía Dios hasta la hora de acostarse. Aquí se inicia un largo párrafo que dura como 3 páginas, o 4, donde Fernanda del Carpio hace una autoparodia de sí misma, pero que arranca con una definición absoluta de lo que es la genealogía de los Buendía. Fernanda, que se paseaba por toda la casa doliéndose, porque se paseaba por toda la casa, esta tampoco da un palo al agua, doliéndose de que la hubieran educado como a una reina para terminar de sirvienta en una casa de locos. Eso es lo que es la mansión de los Buendía, una casa de locos, con un marido holgazán, idólatra, libertino, que se acostaba boca arriba a esperar que le llovieran panes del cielo. Pero esto fue lo que hizo también su abuelo y su bisabuelo, José Arcadio Buendía. Mientras los demás estaban trabajando, él estaba haciendo los inventos de Melquíades y buscando imanes para detectar el oro y buscando la piedra filosofal y todo este tipo de sandeces. Eso fue lo que hicieron todos los Buendía. Eso es lo que es ser un legítimo Buendía, un psicópata, en definitiva. La familia Monster de la hispanidad, como los he definido con anterioridad. Lo cierto es que Fernanda del Carpio va parafraseando todas las críticas que los Buendía le han hecho a lo largo de la vida, y es un monólogo de autoparodia enormemente revelador y también soez en muchos aspectos. Ustedes pueden leerlo, y no podemos permitirnos aquí leerlo entero porque son como 4 páginas, pero es enormemente revelador porque es una parodia de todos aquellos seres humanos engreídos que se creen superiores a los demás por el hecho de ser de una determinada manera y que desprecian al prójimo al considerar que el prójimo es de otra determinada manera, ¿no? Esto es lo que les ocurre también a muchos españoles que desprecian a muchos hispanoamericanos llamándolos sudacas simplemente porque se creen superiores a ellos, cuando en realidad son una mierda completa, ¿eh? Muchos de los españoles peninsulares hacen eso con los hispanoamericanos, como si llamándolos sudacas o cosas por el estilo, cuando en realidad quien hace este tipo de cosas, quien utiliza este tipo de nomenclatura, es un mierda que no merece ningún respeto. Y para que esta admonición literaria sirva de ejemplo, vamos a leer algunos de esos fragmentos para que quien tenga la suficiente soberbia como para despreciar a un hispanoamericano llegue a la rápida conclusión de que entre ellos y nosotros hay una relación de hermandad que no se puede traicionar ni minusvalorar, ¿eh? Entonces agárrense los machos, porque esto que van a oír no es apto para engreídos ni soberbios. Si ustedes lo son, cambien de canal. Vayan a ver a cualquier otro gilipollas que ande por ahí. Amaranta, que en paz descanse, había dicho de viva voz que ella, Fernanda del Carpio, era de las que confundían el recto con las témporas.
aunque Amaranta decía el culo, con las témporas, pero claro, Fernanda del Carpio, que es muy fina, no puede decir el culo, tiene que decir el recto con las témporas. Bendito sea Dios, qué palabras, y ella había aguantado todo con resignación por las intenciones del Santo Padre con mayúsculas. Pero no había podido soportar más cuando el malvado de José Arcadio II dijo que la perdición de la familia había sido abrirle las puertas a una cachaca. Cachaca es el término con el que se apelan determinados puntos o partes geográficas de Hispanoamérica a un chulito, incluso a un español peninsular, a un chulapito de estos, a un engreído de estos que va muy puesto, muy finito, muy elegante. Una cachaca, imagínese, una cachaca mandona. En Perú creo que se designa con este término a alguien que es un militar o un policía, pero esto es muy variable. El diccionario no es lo suficientemente riguroso como para registrar la vitalidad que tiene el uso del español en todos estos lugares donde se habla. Es que imagínense que 600 millones de personas hablando español, ¿quién registra eso, no? ¿Quién registra eso? Imagínense una cachaca mandona, válgame Dios, una cachaca hija de la mala saliva, de la misma índole de los cachacos que mandó el gobierno a matar trabajadores, dígame usted, y se refería a nadie menos que a ella, la ahijada del duque de Alba. Es decir, es frecuente a veces encontrarse aquí en España, en la península, con gente que cree que desciende de la pata del Cid. Bueno, esta pensaba que descendía del duque de Alba. Una dama con tanta alcurnia que le revolvía el hígado a las esposas de los presidentes, una fijodalga de sangre como ella, que tenía derecho a firmar con 11 apellidos peninsulares, de los cuales serían pues González, Fernández, Martínez, Vázquez, Pérez. Esos son los apellidos peninsulares. Porque realmente los apellidos auriseculares de España están en Hispanoamérica. Los grandes apellidos de los linajes españoles están en Hispanoamérica, no en la península, donde se disolvieron, donde realmente se disolvieron todos. Es decir, los apellidos nobles españoles suelen estar en Hispanoamérica, no en España. Esto es muy curioso. Cualquiera de ustedes. Luego, claro, es gracioso que la gente tenga apellidos peninsulares y nombres gringos. Jonathan de Urbaneja, por ejemplo, ¿no? Es decir, Jennifer Azpeitia. Claro, esto es curiosísimo. Claro, es hasta qué punto, ¿verdad?, Gringolandia va sorbiendo el seso a la gente, va desposeyendo del Estado, ¿no? Jennifer López, para no ir más lejos, en definitiva. Que era el único mortal en ese pueblo de bastardos que no se sentía emberenjenado frente a 16 cubiertos para que luego el adúltero de su marido dijera muerto de risa, que tantas cucharas y tenedores y tantos cuchillos y cucharitas no era cosa de cristianos, sino de 100 pies. Y la única, claro, esto es muy curioso, ¿no?, que tantos cubiertos no era para humanos, sino para 100 pies. Y derecho a firmar con 11 apellidos peninsulares, no con 8 apellidos vascos, sino con 11 apellidos peninsulares. Evidentemente, cuando Borges lee este pasaje, seguramente arrugaría, si Borges alguna vez leyó este pasaje, arrugaría el rostro y diría que él no tiene nada que ver con esto, porque Borges no tenía 11 apellidos peninsulares, él tenía un apellido inglés. Y claro, para Borges un apellido inglés vale mucho más que 11.000 vírgenes, perdón, con 11.000 apellidos peninsulares, que 11.000 vírgenes también, pero que 11.000 apellidos peninsulares, porque claro, un apellido anglosajón está por encima del mundo y por encima de la realidad. Nótese una vez más la diferencia fundamental entre alguien de la tierra, alguien realmente, genuinamente hispano, como es Gabriel García Márquez. Otra cosa es que se esté o no de acuerdo con la ideología de este señor o lo que se quiera, pero Gabriel García Márquez es genuinamente hispano, es decir, nace de la tierra de Colombia, nace de Hispanoamérica. Y Borges, nacido de la misma tierra, pues se disfraza de inglés para adoptar una postura completamente de boutade, por utilizar el término francés, o por hacer el ridículo. Es decir, no hay nada más ridículo del mundo. Pero imagínense ustedes a Borges leyendo este pasaje, leyéndolo, solamente leyéndolo. Imaginen la cara que Borges pondría si le ponen a leer esto. Y no como la montuna de Amaranta, que en paz descanse, que creía que el vino blanco se servía de día y el vino rojo de noche. Y la única en todo el litoral que podía vanagloriarse de no haber hecho del cuerpo, sino en vacinillas de oro. Imagínense ustedes a Borges leyendo esto. Para que luego el coronel Aureliano Buendía, que en paz descanse, tuviera el atrevimiento de preguntar con su mala bilis de masón de dónde había merecido ese privilegio,
si era que ella no cagaba mierda, sino astromelias. Imagínese con esas palabras, y para que Renata, meme buen día, remedio, su propia hija, que por indiscreción había visto sus aguas mayores, no menores, en el dormitorio, imagínense a Borges leyendo esto, contestara que de verdad la vacinilla era de mucho oro y de mucha heráldica, pero que lo que tenía dentro era pura mierda. Mierda física y peor todavía que las otras, porque era mierda de cachaca. Imagínense, su propia hija, de modo que nunca se había hecho ilusiones con el resto de la familia, porque cuando esto lo decía la propia hija, que no diría el resto de la familia que en paz descanse. Pero de todos modos tenía derecho a esperar un poco de más consideración de parte de su esposo, bla, bla, bla. Bueno, la cantaleta esta dura como 4 páginas, o sea, les ahorro todo lo demás, pero dura como 4 páginas, ¿no? Y hace referencia, por supuesto, a su padre, ya que esta patóloga de la religión, esta enferma patológica de religión, tiene papitis, como ya he dicho, entonces tiene inflamación por su padre, ¿no? Y don Fernando del Carpio, su padre, y sobre todo de este, por supuesto, un santo varón, un cristiano de los grandes, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, de esos que reciben directamente de Dios, ni del Papa, de Dios, el privilegio de conservarse intactos en la tumba, con la piel tersa como raso de novia y los ojos vivos y diáfanos como las esmeraldas. Bueno, quien haya visto alguna vez unos ojos de esmeralda sabe que no puede tener nada que ver esto con los ojos de Fernando del Carpio. Los ojos de esmeralda son otra cosa, y a veces se pueden ver ojos de esmeralda. Había tenido la paciencia de escucharla un día entero. El marido, Aureliano II, había tenido la paciencia de escucharla un día entero. Ustedes se imaginan lo que puede ser Fernanda del Carpio soltando semejante rollo un día entero, porque esto dura 4 páginas o 5 o más, ¿eh? O sea, esto léanlo, capítulo 16. Si ustedes tienen que oír esto, vamos, vale más aguantar un rollo mío que a Fernanda del Carpio. Pero bueno, el caso es que elaboró una virulenta diatriba contra los hombres que se pasaban el tiempo adorándose el ombligo y luego tenían la cachaza de pedir hígados de alondra en la mesa. Esto iba por su marido. Mientras ya no quedaban más que piedras para comer, su marido se sentaba como un sultán de Persia a contemplar la lluvia, porque no era más que eso, un mampolón, un mantenido, un bueno para nada, más flojo que el algodón de borla, acostumbrado a vivir de las mujeres, y convencido de que se había casado con la esposa de Jonás, que se quedó tan tranquila con el cuento de la ballena. Aureliano II la oyó más de 2 horas, impasible como si fuera sordo, no la interrumpió, hasta muy avanzada la tarde, cuando no pudo soportar más la resonancia de bombo que le atormentaba la cabeza, y le dice: «Cállate ya, por favor», suplicó. «¿Por qué no te callas?», es lo que le vino a decir. ¿Recuerdan? «Cállate ya, por favor», suplicó. Pues lo mismo. Aquí Fernanda de Carpio es el otro, ¿no? Y el uno es el que le dice: «¿Por qué no te callas?». «Cállate ya, por favor», le dice el descendiente del coronel Aureliano Buendía, Aureliano II. Y entonces, pues claro, lleva aguantando una cantaleta, es que esto no hay, es una escena cómica, completamente cómica, pero lo grave del asunto es que lo que dice Fernanda del Carpio, que es una patológica de la religión, es una trastornada religiosa, es cierto, en varios aspectos es cierto. Aureliano II perdió el dominio, se incorporó sin prisa, como si solo pensara estirar los huesos, y una furia perfectamente regulada y metódica fue agarrando uno tras otro los tiestos de las begonias, las macetas de los helechos, los potes de orégano, y uno tras otro los fue despedazando contra el suelo. Fernanda se asustó, pues en realidad no había tenido hasta entonces una conciencia clara de la tremenda fuerza interior de la cantaleta, pero ya era tarde para cualquier tentativa de rectificación. Embriagado por el torrente incontenible del desahogo, Aureliano II rompió el cristal de la vidriera, y una por una, sin apresurarse, fue sacando las piezas de la vajilla y las hizo polvo contra el piso. Sistemático, sereno, con la misma parsimonia con que había empapelado la casa de billetes, fue rompiendo luego contra las paredes la cristalera de Bohemia, los floreros pintados a mano, los cuadros de las doncellas en barcas cargadas de rosas, los espejos de marcos dorados y todo cuanto era rompible desde la sala hasta el granero.
y terminó con la tinaja de la cocina que se reventó en el centro del patio con una explosión profunda. Luego se lavó las manos, se echó encima el lienzo encerado y antes de medianoche volvió con unos tiesos colgados de carne salada, varios sacos de arroz y maíz con gorgojo y unos desmirriados racimos de plátanos. Desde entonces no volvieron a faltar cosas de comer. Bueno, unas miserias para que la otra cerrara el pico. Y nada más. O sea, así es como reacciona. O sea, lo destrozó todo, salió de casa y trajo algo para comer. Así, sin más. Bien, estos son, por un lado, los enemigos del comercio, los Buendía, y por otro lado, los amigos del comercio, los gringos. Los españoles, en realidad, no fueron ni amigos del comercio ni enemigos del comercio, fueron españoles. Son cosas muy diferentes. Esto Escotado no lo percibió. Escotado no leyó 100 años de soledad. ¿Cómo se puede escribir una obra, una trilogía sobre los enemigos del comercio sin haber leído 100 años de soledad? Pues ignorando España entera, desde el siglo de oro hasta 1967. Pero bueno, cuando se trabaja para el inglés, se escribe una obra como Los enemigos del comercio. Úrsula era el juguete más entretenido de la familia, una pobre anciana de la que todos hacen burla, los niños particularmente. La tuvieron por una muñeca decrépita que llevaban y traían por los rincones, disfrazada con trapos de colores y la cara pintada con hollín y achiote. Y una vez estuvieron a punto de destriparle los ojos, como les hacían a los sapos con las tijeras de podar. Nada les causaba tanto alborozo como sus desvaríos. En efecto, algo debió de ocurrir en su cerebro en el tercer año de la lluvia, porque poco a poco fue perdiendo el sentido de la realidad. Esta expresión de perder el sentido de la realidad es muy frecuente y es muy recurrente a lo largo de toda la novela, está muy presente en ella y siempre se pone de manifiesto cuando efectivamente se sella esta definitiva percepción de lo real, del entorno. Perder el sentido de la realidad es algo que caracterizó siempre a la filosofía del idealismo alemán, pero nunca se lo reprochó nadie, todo lo contrario, provoca admiración y éxtasis, sobre todo en figuras como Emilio Lledó. No deja de ser curioso que el hispanismo siempre criticara la pérdida del sentido de la realidad, por una parte, y luego algunos de estos hispanistas, como pueden ser Borges por un lado o Emilio Lledó por otro, siempre se dedicaran a dignificar la pérdida del sentido de la realidad. La pérdida del sentido de la realidad condujo a Alemania a la derrota de mayo de 1945 y a la derrota de noviembre de 1918, en dos ocasiones seguidas, y a rehacerse con dinero gringo, y a rehacerse con el Plan Marshall, en definitiva. El caso es que esta pérdida del sentido de la realidad es algo que siempre ha caracterizado a los idealistas y que jamás ha caracterizado a los españoles. Los españoles nunca han perdido de vista la realidad. Otra cosa es que las élites de la hispanidad hayan perdido de vista la realidad desde 1700. Desde el primer año del siglo XVIII hasta hoy, hasta el 2020. Y desde luego siguen perdiendo el sentido de la realidad, porque es un milagro realmente que la hispanidad siga viva, teniendo como gestores políticos a las élites que ha tenido desde 1700 hasta hoy. Es un milagro que hemos hecho los hispanos de a pie, que hemos hecho los españolitos de a pie y los hispanoamericanitos de a pie. Esos que con frecuencia, en lugar de llamarse hispanoamericanos, se llaman latinoamericanos, como si fueran franceses o algo por el estilo. El caso es que Fernando del Carpio acaba renunciando también a todo, no vuelve a ocuparse de los niños, comía a cualquier hora, embarrado de pies a cabeza, y lo hacía en un rincón de la cocina, contestando apenas a las preguntas ocasionales de Santa Sofía de la Piedad. Tanto ella como Aureliano Buendía. Es decir, la degeneración es absoluta. Al final escampa, nunca llovió que nunca escampara, es decir, nunca llovió que nunca parara. Es decir, hasta el diluvio tuvo un final. Pues aquí también, tras 4 años, 11 meses y 2 días, escampa. Y lo que queda al descubierto es la ruina completa de Macondo, la destrucción absoluta de Macondo. Fueron necesarios 4 años de lluvias terribles, de tormentas terribles, para que los gringos destruyeran definitivamente la hispanidad macondina y dispusieran
la ruina por el precipicio de esta población. Macondo estaba en ruinas, dice el texto. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano habían sido abandonadas. De nuevo esta pasiva, ¿no? Las casas se habían abandonado, no habían sido abandonadas. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. De la antigua ciudad alambrada solo quedaban los escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde transcurrían las serenas tardes de naipes, parecían arrasadas por una anticipación del viento profético que años después habría de borrar a Macondo de la faz de la tierra. Aquí hay una prolepsis, aquí hay una antelación de lo que será el final de toda la novela, es decir, finalmente habrá una especie de huracán, e insisto en que los huracanes que están presentes en una novela tienen explicaciones literarias, no explicaciones meteorológicas. Entonces, que a nadie se le ocurra dar una explicación meteorológica de los cambios climáticos que se producen en Macondo, porque solo tienen una explicación literaria. El caso es que aquí hay claramente esta prolepsis. Ahora bien, fíjense ustedes de nuevo los críticos, ¿no? Los críticos siempre diciendo alguna tontería sobre cada pasaje de 100 años de soledad. Dice un crítico cuyo nombre no voy a mencionar: es significativo que no sea ya anunciado el fin de Macondo. Todo después de esta lluvia queda en un lamentable estado de postración. Pero si ya lo vemos, si es lo que nos está diciendo el texto, ¿por qué me cuenta otra vez la novela? ¿Por qué me escribe otra vez la novela si la acabo de leer? Después de esta lluvia, todo queda en un lamentable estado de postración, en un estado del que Macondo no logrará ya sobreponerse. Todo parece volver al principio. Aquí ya nos ponemos estupendos. Todo parece volver al principio, pero ¿qué pasa? ¿Que al principio Macondo estaba destruido? Pero un principio que no es renacimiento. Bueno, claro, entonces aquí el crítico muestra sus galas, ¿no? Muestra sus martingalas. No es renacimiento, sino final. Entonces ya estamos jugando con las palabritas. Final y principio se unen cumpliendo un círculo perfecto y cerrado, porque lo dice él, o ella, no vamos a decir el sexo que tiene. Final y principio se unen cumpliendo un círculo perfecto y cerrado. Yo no sé por qué los críticos tienen esta obsesión con los círculos cerrados, y por qué están siempre identificando 100 años de soledad con un círculo y no con un trapecio, por ejemplo, ¿no? Es decir, un trapecio está tan cerrado como el círculo. Es una cosa curiosa, esta fascinación por la geometría ridícula a la hora de interpretar los hechos literarios es una cosa que requeriría una tesis doctoral, es decir, o al menos una ponencia en un congreso, ¿no? Es decir, la fascinación de la crítica, las alucinaciones de la crítica por identificar a 100 años de soledad con figuras geométricas esféricas o circulares. Es una cosa curiosa esta, ¿no? El final es un principio y se unen cumpliendo un círculo perfecto. Podríamos cambiar el orden de las palabras, que la frase no tendría ningún sentido desde ningún punto de vista. Es como si lo hubiera escrito Derrida, una cosa de estas, en definitiva. El caso es que todo queda hecho un tremedal, lo dice el propio narrador, lo dice el propio Márquez. Era un tremedal de cepas putrefactas. Un tremedal es un terreno pantanoso donde al pisar el ser humano uno se hunde, el ser humano o los animales. Se produce una auténtica catástrofe, en definitiva. Después de la peste, del insomnio y de las 32 guerras del coronel Aureliano Buendía, esto había sido la mayor de las catástrofes posibles, ¿no? Se les pregunta también a los árabes en la calle de los turcos, ¿era tan asombrosa su fortaleza de ánimo? Habla de los que poblaban la calle de los turcos. Era tan asombrosa su fortaleza de ánimo frente a los escombros de las mesas de juego, los puestos de fritangas, las casetas de tiro al blanco y el callejón donde se interpretaban los sueños y se adivinaba el porvenir, que Aureliano II les preguntó con su informalidad habitual de qué recursos misteriosos se habían valido para no naufragar en la tormenta, cómo diablos habían hecho para no ahogarse, y uno tras otro, de puerta en puerta, le devolvieron una sonrisa ladina y una mirada de ensueño, y todos le dieron, sin ponerse de acuerdo, la misma respuesta: nadando. Sobrevivieron nadando. Es como ha sobrevivido la hispanidad desde la traición de Bolívar, nadando. Ha sobrevivido como ha podido, porque esta tragedia completa, en la que el mundo hegemónico anglosajón
gringo, sobre todo, británico y afrancesado, ha sumido a Hispanoamérica desde la invención de Bolívar, ha sido precisamente un desafío a la supervivencia. ¿Cómo hemos sobrevivido a todo esto? Pues nadando en unos casos y comiendo tierra en otros, como la propia Rebeca, que llega a la casa de los Buendía. En definitiva, esta es una tragedia que tiene que tener una solución. No podemos seguir definitivamente elogiando ni asumiendo acríticamente el papel de Bolívar, porque la culpa de los 100 años de soledad, que van ya para 200, que tuvo Bolívar, debe declararse públicamente. Por una hispanidad sin Bolívar, por una unión política de las diferentes sociedades que constituyen esa hispanidad, esos casi 600 millones de hablantes de español, que no hablamos en vano español.